Bueno, buenos días. Continuamos con los debates en torno al futuro de la educación, la ciencia y la tecnología en México. Agradecemos a quienes permanecen desde la primera mesa y a quienes nos acompañan de reciente incorporación. Damos la más cordial bienvenida a la segunda mesa titulada Reforma del Artículo 3º Constitucional. Y esta mesa surge a partir de la iniciativa con proyecto de decreto con el que se reforman los artículos 3º, 31 y 73, emitidos por el actual presidente el 12 de diciembre de 2018. En esta propuesta, en esta iniciativa con proyecto de decreto, se adicionan o aparecen nuevos elementos que son pertinentes de discutirse por los expertos que hoy nos acompañan, entre los que quisiera mencionar solo algunos de los elementos: la universalidad y obligatoriedad de la educación media superior y superior, la cancelación de lo que ellos llaman la mal llamada reforma educativa, que trae también como consecuencia la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, del INE, el calificativo de educación de excelencia, que también es nuevo, es novedoso, ¿no? ¿Qué significa excelencia? Es algo que nos gustaría discutir con ustedes. Algo que ya se mencionó en la primera mesa, la eliminación de la fracción séptima del artículo 3º, que reconoce la autonomía universitaria. Y a propósito de esta eliminación de la fracción séptima, el pronunciamiento del Consejo Universitario de esta universidad sobre la autonomía, que aparece públicamente el 13 de febrero de 2019 en la Gaceta Universitaria. Entonces, bueno, estos son los elementos que a discutir en esta mesa, y es por ello que invitamos a los ponentes que hoy nos acompañan, los tres expertos en la temática. En principio daré palabra al doctor Manuel Gil Antón. Él es doctor en ciencias con especialidad en metodología y teoría de la ciencia por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, CINVESTAB, maestro en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por la Flaxo, sede México, y licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Fue profesor investigador de la UAM Azcapotzalco de Iztapalapa, y actualmente es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Sus líneas de investigación son la sociología de la educación, actores, procesos y estructuras de la educación superior, epistemología de las ciencias sociales y metodología de la investigación social. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Yo voy a trabajar la parte de educación básica, que la iniciativa toca los tres niveles. Y muy rápido, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es en síntesis, la propuesta de, la actual ley vigente? Se generó a través de la acusación al magisterio de los problemas educativos, haciendo abstracción de todas las condiciones sociales, de todos los problemas o los elementos adicionales que todo proceso educativo tiene. Y se decidió acosarlo con examinaciones de las que derivaría su permanencia en el empleo. En consecuencia, no fue concebido como un sujeto que trabajara en la transformación, sino como un objeto, el principal, que debía transformarse desde las alturas del poder, ¿no? No tienen voz, ¿no? Y ustedes fueron testigos de que en una generalización muy, muy vergonzosa, a todos se les trató de ignorantes, violentos, incapaces, y además con dosis vergonzosas de clasismo y racismo, ¿no? Y entonces quedaron en entredicho. Obviamente, si los profesores no tuvieron voz, pues los niños, las niñas y los jóvenes ni siquiera fueron vistos, ¿no? En este contexto, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el entramado institucional y legal de la ley, operó como un actor principal
de los procesos laborales en el régimen de excepción construido para el magisterio. Este régimen de excepción consistió en modificar la fracción 25 del artículo 73, el cual está dedicado a las facultades exclusivas del Congreso, de tal manera que el Congreso fue digamos, nombrado como el que debía, a través del servicio profesional docente, conducir los procesos de ingreso, promoción y permanencia del personal docente. Y ahí el instituto, ¿no?, a pesar de su autonomía y su localización como el Sistema Nacional, como coordinador del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, pues no ejerció su autonomía, porque, como se ha dicho, el INE no autónomo fue mucho más independiente y relevante para la sociedad. ¿En qué sentido? La fracción B, un B con paréntesis de la fracción 9 dice que el instituto emitirá los lineamientos a los cuales se sujetarán las autoridades federales y locales para las evaluaciones que necesitan hacer, que son ingreso, promoción y permanencia. Entonces, ahí ingresa el instituto a la cuestión laboral. Parece ser que esta reducción de los problemas sociales, que es propia de la mirada con la que se hizo esta reforma, generó algo que podríamos decir en tres expresiones que fueron muy repetidas. El magisterio decía: reforma sí, pero no así. Evaluación sí, y si quieren más exigente, pero no como se hace ahora, es decir, a través de un examen general de idoneidad para ingreso y de satisfacción, etc. Y la otra propuesta fue se atoró esta cosa, fue la de reforma sí, pero no sin nosotros. Entonces, lo que yo quisiera ahora proponer es que quiero hacer unas propuestas a la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para que pueda mejorar, porque a mi juicio la iniciativa que se propone tiene una orientación positiva, pero luego tiene, y hay que, pues no hay que negarlo, no tiene ningún sentido, tiene también pues limitaciones fuertes, ¿no? La parte positiva, que diría Alberto Arnaut, lo bueno, lo malo y lo feo cuando criticaba la alternativa anterior, la iniciativa anterior, lo bueno es que saca del eje la evaluación para ponerlo en la formación. Y eso es muy positivo. Entonces, eso que es positivo, lo procura traducirlo en las propuestas específicas. Entonces, la primera propuesta que yo quisiera hacer aquí es que tenemos un problema en el país que consiste en intentar que el texto constitucional no solamente contenga el horizonte educativo del Estado mexicano y sus valores, sino de una vez los lineamientos casi que incluyen las leyes reglamentarias y hasta programas específicos. Prueba de ello es el artículo, en la fracción 9 de la actual ley, en la cual se indica cómo serán elegidos los consejeros del INEE, qué periodicidad tendrán, quién propone las ternas, etc. Cuestiones que pertenecerían más a una ley secundaria. Sin embargo, nuestra Constitución está llena de estas confusiones en las cuales, en vez de que nos quede un texto constitucional que sea, digamos, doctrinario de las cuestiones educativas, se convierte a nivel constitucional, se convierte en una cuestión que indica hasta cuestiones de organigrama y cuestiones de facultades muy específicas, casi lineamientos, como he dicho. Entonces, la primera cuestión
que sugeriría a la propuesta del presidente López Obrador es: sí, está bien irnos hacia la formación, pero no hay que repetir el mismo error que se cometió de integrar en el artículo 9, en el artículo 3 y en la fracción 9 o en otras fracciones, tantísimo detalle que corresponde a leyes secundarias. Esa es la primera. La segunda que quisiera también proponer es que esto específicamente sería que hay que trasladar del artículo 3 a la Ley General de Educación los elementos que ahora en el artículo detallan funciones, facultades, formas de organización, etcétera, ¿no? De tal manera que se vayan a una ley reglamentaria. Me parece que la segunda propuesta que yo me permito hacer sería que la actual propuesta, la iniciativa del presidente, desaparece al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y propone un centro de revalorización del magisterio, al cual le asigna una cantidad de funciones también muy amplia. Pero ahí no contamos con claridad al respecto de dos asuntos. Uno, ¿cuál va a ser el sistema de formación inicial y continuo? O sea, ese centro me parece que debía llamarse Centro de Formación del Magisterio, en el cual se indicaran luego en las leyes secundarias las especificaciones de la formación inicial y la formación continua. Y creo que también en ese centro se trata de incluir otro consejo bastante impreciso. La sugerencia que yo haría es que se establezca, porque así está puesto en la fracción 9 actual de la iniciativa, un servicio de carrera docente, ¿no?, de carrera del magisterio, que tuviese la siguiente característica: que se enunciara en la Constitución que va a existir ese servicio, digamos, profesional del magisterio, y que se diga expresamente que los términos de incorporación y desarrollo de la trayectoria docente serán materia de ese servicio, de esa institución o de ese mecanismo, y que las especificaciones serán también materia de la ley secundaria, en este caso de la Ley General de Educación. De esta manera tendríamos tendríamos un modo claro en la ley secundaria de establecer los procesos de incorporación adecuados. Aquí quiero hacer una aclaración. La reforma y, bueno, la ley actual establece, y el INE se encarga, después de la aplicación de la evaluación, de hacer una prelación de idoneidad para el ingreso o de insatisfacción hasta destacado en la permanencia. Pero se trata de una etiqueta o de una calificación que corresponde a una idoneidad con respecto a una escuela ideal. Creo que hay que pensar en que el procedimiento de ingreso sean concursos de oposición en los cuales, ante una vacante en una escuela específica, concursen, pero no con respecto a la calificación en un examen general, sino a la adecuación que tenga esa persona para las funciones que esa escuela requiere. De tal manera que nos salgamos de la noción de que hay un mejor profesor o profesora en general y para cualquier servicio, y podamos, ante las vacantes, tener un sistema de concursos de oposición, ¿no? Que lo que hicieran fuera ver quién es el más adecuado para la vacante en un multigrado, que no necesariamente es el que sacó más destacado o destacada en el examen actual, ¿no? Esta noción de adecuación me parece muchísimo más importante que la de idoneidad, porque la idoneidad actual es una idoneidad, digamos, abstracta.
¿no? Una idoneidad para una escuela cualquiera. Eso en el sistema mexicano y en cualquier otro sistema no funciona. Si eso ocurre, la siguiente propuesta es que exista, a mi juicio, una especie, le voy a llamar así, una especie de INEGI educativo, que no tenga nada que ver con la evaluación, porque la evaluación del magisterio debe estar a cargo de quien es el patrón, de quien es el contratante, y ahí tiene que ser la SEP. Pero sí que contemos todos en México, el legislativo, nosotros como sociedad civil, etcétera, con un instituto, con una entidad que se encargue de la estadística, la información y el análisis que nos permita conocer mejor el sistema educativo nacional. De tal manera que esta entidad encargada puede estar ubicada en el INEGI, como una parte del INEGI dedicada a la educación, o puede ser una entidad independiente, pero eso sí tiene que estar establecido en la Constitución, de tal manera que de ahí se pueda, en la ley secundaria, asignarle las funciones de relación con la autoridad. Tengo la impresión de que no son ni todas, y quizá no sean ni siquiera las más importantes, pero sí son las que, a mi juicio, digamos, retoman el reto de la educación, no el reto del control del magisterio, hacen al magisterio socio de la transformación, generan un sistema de incorporación y luego trayectoria, porque el actual servicio profesional docente lo que tiene son los criterios para el ingreso, idóneo o no idóneo, y luego los criterios para la permanencia. Pero cada 4 años, todos los profesores de este país tienen que renovar su certificado de no caducidad en destacado, satisfactorio o bueno. Eso es absurdo para generar una carrera, ¿no? Y la cuestión de contar con una entidad que, con la información con la que se cuenta, haga análisis, entregue estadísticas que sean independientes, no de este gobierno, sino de cualquier otro, de tal manera que podamos tener información con la cual diseñar políticas públicas, los que crean que así se puede, o bien tener la capacidad para nosotros como sociedad hacer crítica sobre la educación. Con esto termino y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Continuamos con el doctor Imanol Ordorica. Es doctor en Ciencias Sociales y Educación por la Universidad de Stanford, maestro en Sociología y maestro en Educación por la misma universidad y licenciado en Física por esta universidad. Es investigador titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, director general de Evaluación Institucional de la UNAM, profesor de los posgrados de Estudios Políticos y Sociales, Pedagogía y Estudios Latinoamericanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus líneas de investigación son Poder, Política y Cambio en la Educación Superior, Estado y Políticas Educativas en México, Financiamiento a la Educación Superior en México, Movimientos Sociales y Educación, Teoría Social y Educación, Evaluación Institucional de la Educación Superior. Gracias, Imanol. Buenas tardes. Gracias, Marcela y colegas, por la invitación a estar aquí. Gracias a todas y a todos ustedes. Bueno, yo voy a presentar varios puntos. El primero que me parece relevante atender es que esto, a lo que se le llama nueva reforma educativa o reforma de la reforma educativa, no parece más que en el estricto sentido del cambio normativo, al que siempre se le llama reforma, no parece tener de fondo la construcción de un proyecto
de educación completamente diferente, como uno podría esperar de un proceso de cambio que se anuncia a sí mismo como la cuarta transformación en la historia de México, ¿no? No cabe duda que la Revolución Mexicana tuvo un proyecto educativo, que la Reforma tuvo un proyecto educativo. Esta todavía no es, en todo caso, y a lo mejor hay que dar tiempo, por su contenido y por sus características, una reforma que nos esté poniendo frente a contenidos, filosofía, orientación y pedagogía diferentes, correspondientes a una visión distinta de país. Ese es el primer tema. Entonces, esto a lo que yo voy a llamar la iniciativa educativa del presidente de la República, que está ahora en las cámaras, y a veces a lo mejor le llamaré por inercia reforma, me parece que tiene dos ejes que la mueven con mucha claridad. Y los dos provienen de compromisos de campaña hechos en distintos momentos. El primer eje, no necesariamente en importancia, es el eje que se refiere al tema laboral del magisterio mexicano. Es básicamente una reacción a la reforma que había hecho el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus consecuencias laborales y de control del magisterio de las que ya habló Manuel hace un momento, ¿no? Y que en la parte más tardía de la campaña electoral, en los últimos meses, el candidato López Obrador se fue decantando, porque esta no fue una posición que manejara él desde el principio, hacia un compromiso con el sector crítico de la reforma que había no solo en la CENTE, sino en sectores muy amplios del Magisterio Nacional, hasta llegar a una reunión en Oaxaca, en donde frente a los contingentes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero que son la fuerza o una de las fuerzas principales de la CENTE, se comprometió a abrogar la reforma de la que no quedaría ni una coma, ¿sí? Entonces, este es uno de los elementos conductores o de las líneas conductoras de esta iniciativa de cambio al artículo 3. La segunda sí viene desde un tiempo mucho más atrás. Viene desde incluso las campañas previas de López Obrador a la presidencia de la República y tiene que ver con un tema que él ha apuntado de manera reiterada, que es el asunto de la cobertura y la oportunidad de educación para todos y para todas en este país. Señalar que uno de los grandes manifestaciones de la desigualdad se da en el espacio educativo y básicamente reducir el argumento a que no hay suficiente cobertura. El tema de la calidad no estaba tocado aquí, ¿no? No forma parte de este lineamiento conductor del cambio al artículo 3 y básicamente va agudizándose o, digamos, radicalizándose en la última parte de la campaña, cuando frente a las universidades públicas del país va también tomando una posición como de cierta distancia crítica, en el sentido de criticar los exámenes de selección, la falta de posibilidades de ingreso de miles de jóvenes a las instituciones de educación superior que dejaron instalada una situación de relativa incertidumbre en la interacción entre la educación superior pública y el nuevo gobierno de la República. Vimos eventos ya siendo presidente electo, por ejemplo en Morelos, en la Universidad de Morelos, universidad en crisis, que en octubre ya no tenía dinero para pagar las quincenas y que se encontraba en una situación muy complicada, en donde López Obrador regañó a los profesores y les dijo: les vamos a dar dinero, pero van a tener que dejar atrás sus corruptelas y sus privilegios y todas esas cosas que ustedes hacen, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque me parece que constituye
uno de los elementos del escenario general en el que está ubicada la educación superior pública y que es la parte principal a la que me voy a dedicar en el resto de la exposición referente al artículo 3º que se ha propuesto. Ya se habló de que una de las intenciones del artículo 3º es nuevo, abrogar la reforma, aunque la CENTE dice que esto no es una abrogación, y sustituir el concepto de evaluación por el de revaloración del maestro a través de la educación continua. No toco más ese tema, ¿no? ¿Cómo debe de lograrse? Coincido con Manuel, de la manera más escueta y sin llenar de reglamentos y lineamientos de operación a la Constitución y mandando a leyes secundarias muchos aspectos que deberían estar ahí y que deberían haber estado ahí incluso en la otra ley. Los temas relativos a la educación superior van desde la conceptualización con la que sustituye en calidad, que es el de excelencia, que por lo menos en esta universidad tiene su historia, y a ver si me da tiempo a tocarlo, lo voy a dejar al final porque me parece que a estas alturas de la política es el menos relevante, pero los otros son la autonomía, que se les olvidó en la iniciativa, ¿sí? Que fue un error. En una intervención en la Cámara de Diputados hace 15 días yo les decía que no me quedaba claro si el error era político o mecanográfico, ¿no? Pero de cualquier manera me da la impresión que ese error ocurre en el contexto de esa distancia frente a la educación superior pública, en donde hay una relación que no es fluida y no es del todo cómoda, y que además fue un error que precedió al segundo error, que fue cuando presentan el presupuesto para la educación superior pública con una reducción de cerca del 35% respecto al año anterior, y en donde hubo que apelar, incluso funcionarios del propio gobierno, de la SEP, apelaron ante López Obrador diciendo que él había comprometido su palabra frente a los rectores de las universidades públicas del país en la NUYES, diciendo que mantendría el presupuesto del año pasado más la inflación. Entonces corrigieron el segundo error. El primero todavía no está corregido, todo el mundo dice que está ya, que ni se preocupen, ya olvídense, no sigan insistiendo, está corregido, pero hasta no ver, no creer, ¿no? Entonces, ese tema de la autonomía es central para nosotros, que quede la fracción séptima tal y como estaba, porque también hay la tentación de que como ya se quitó y hay que volverla a poner, pues por un lado y por el otro, en los dos ámbitos del espectro político, hay ocurrencias de qué tal si le metemos una partecita que diga esto o que diga lo otro. Y lo mejor es que lo mantengamos como está, que ha funcionado relativamente bien desde que fue aprobado. Y eso que presentó en su momento limitantes muy importantes, por ejemplo, a los procesos de sindicalización nacional. Los otros dos temas que atañen directamente a educación superior son gratuidad y obligatoriedad. Con cierta superficialidad se ha criticado la idea de obligatoriedad en la educación superior. Hay quienes dicen, ¿cómo? Si quienes van a la educación superior son un grupo que tiene entre 18 y 23 años, son adultos, ni modo que los papás los obliguen a ir a la educación, o que los papás sean objeto de alguna persecución legal por no lograr que estos chicos vayan a la educación superior, o que los chicos a fuerza y las chicas tengan que decidir que sí quieren ir a la educación superior. Obligatoriedad en el caso de la educación superior solo es obligatoriedad para el Estado. Es un compromiso del Estado mexicano de que tiene la obligación de garantizar lugares en la educación superior pública para todas las personas, nótese que no digo ni siquiera jóvenes, que deseen estudiar educación superior y hayan cumplido el ciclo anterior. Eso quiere decir obligatoriedad. Es un compromiso enorme. Gratuidad, pues para muchos de nosotros, por nuestra edad, es un tema que se ha debatido aquí en la UNAM, por lo menos desde 1985-86, no creo que nos tocaran los debates de cuando Subirán trató de subir las cuotas,
¿no? Que fue por ahí del año 50 o por ahí, ¿no? A mí sí, pero no les quiero decir. Pero hubo un debate muy fuerte porque la Constitución decía hasta 1993, toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Y punto. Y entonces los abogados que invocaba Rectoría y el rector Carpizo decían, sí, pero hay que interpretarlo. Esto se refiere a la educación básica y la media superior, no a la superior. ¿Pero dónde dice eso? No, esa es la interpretación que se hace. Les contestábamos, no lo interpreten, nada más léanlo. No hace falta interpretarlo. Y luego decían que las universidades autónomas no eran educación que impartía el Estado, a pesar de que el financiamiento viene principalmente del Estado. En fin, todo un galimatías que, gracias a Carlos Salinas de Gortari y su modificación del artículo 3 en 1993, se planteó que la educación superior pública sería impulsada por el Estado y con esto se le eximía de ser propiamente impartida por el Estado y la sacaban de la gratuidad. Se vio que políticamente no tenía mucho efecto porque nosotros vivimos 10 meses de huelga y se nos olvida que también vivimos otro movimiento en 1992 en la UNAM para evitar que la nueva interpretación les permitiera subir las cuotas de la cuota virtual, la gratuidad virtual que tenemos hoy, ¿no? Entonces, el plantear que la educación debe ser gratuita a nivel superior implica una obligación pública que a mi juicio no exime, y tenemos discusión al respecto, no exime a las universidades autónomas de ninguna manera, pero que incluso para evitar estar, y hay decisiones de la Suprema Corte en dos salas diferentes, en dos sentidos diferentes. En un sentido, dijo que obligaba a la Universidad Autónoma de Michoacán a que su ley de educación local que establecía que debería de ser gratuita, tenía que ser gratuita, aunque fuera autónoma, y el otro caso, no me acuerdo si es Nuevo León o qué otro caso es, en el sentido contrario. Para evitar llenarnos de amparos y procesos jurídicos de interpretación, hemos propuesto que se diga que la educación superior que imparte el Estado, incluyendo a las instituciones a las que la ley otorga autonomía, serán gratuitas y obligatorias. La obligatoriedad y la gratuidad tienen una implicación muy fuerte que nos unifica a todos. Si se quedan en el texto constitucional y no se otorgan los recursos suficientes para resarcir a las universidades de los recursos que se pierden por el cobro de cuotas, esto significa un peligro real para las universidades, para varias universidades autónomas, no para la nuestra, ¿no? La UNAM capta 35 millones de pesos de cuotas anuales, suponiendo que todos los estudiantes pagan y pagan 100 pesos. Y vean ustedes la cantidad de estudiantes que dicen, no, mi papá es del Estunam, de la PAUNAM, yo no tengo que pagar, yo voy a la ventanilla en el CCH Azcapotzalco y pago los 10 centavos del bachillerato, porque en el banco solo se puede pagar de 100 pesos para arriba, ¿sí? Sobre un presupuesto anual de 44 mil millones de pesos. Es una cifra ridícula. ¿Sí? Pero hay universidades en donde el ingreso extraordinario por cuotas puede llegar a ser el 20%, quizás un poco más, del presupuesto general de una universidad pública, estatal, autónoma. Y tenemos que obtener del gobierno, este gobierno que nos quitaba 35% si no fuera porque empeñó la palabra el señor presidente, ¿no? La garantía de que esos recursos se van a aportar a las universidades para poder alcanzar esa gratuidad. Y por eso hemos propuesto conjuntamente
un transitorio en el artículo 3º en el que se establezca la creación de 2 fondos permanentes. Un fondo para la gratuidad que sea completamente escrutable, auditable, etcétera, etcétera, con reglas definidas en la Ley General de Educación o en la Ley General de Educación Superior, en la cual se establezca que sobre un monto fijo de cuotas, porque no vale que el rector le vaya aumentando, pues este año íbamos a aumentar 35% las cuotas y danos más lana. Sobre fijar el presupuesto de las cuotas en un momento dado, hacer las equivalencias necesarias y otorgar los recursos para que la gratuidad se pueda ir alcanzando a medida que el Estado mexicano vaya aportando los recursos necesarios. Último punto. Hoy, sí, ahorita voy a tocar el otro fondo. Hoy en día tenemos 4.2 millones de estudiantes en educación superior, 38.4% del grupo de edad entre 18 y 23 años. La propuesta de obligatoriedad plantea la idea de que al final del sexenio se establezca la meta de alcanzar una tasa bruta de cobertura, se llama bruta porque en este grupo se incluye en los que están estudiando gente que a veces está fuera de ese grupo de edad, de alcanzar el 50% de tasa bruta de cobertura, lo cual implica un incremento de un poquito más de 1.2 millones de estudiantes a la educación superior, más o menos 170,000 estudiantes nuevos cada año en lo que queda del sexenio. Y eso también cuesta. Y se están buscando convenios con las universidades públicas, porque en esto hemos coincidido y hemos hecho propuestas. Las universidades públicas federales y las públicas de los estados autónomas deben ser el proyecto fundamental de construcción del crecimiento de la matrícula. Porque ya están constituidas, porque tenemos una masa crítica, formas de funcionamiento, porque podemos establecer campus regionales, lo estamos haciendo, pero en lugar de crear una carrera de que tiene 6 estudiantes en la ENES Yucatán, abramos carrera de Derecho en Yucatán, a lo mejor junto con la UADY, y démosle cabida a los estudiantes en las carreras en las que están peleando entrar, no en las que se nos ocurren de repente ciencias forenses de accidentes acaecidos por turistas en las playas de Quintana Roo. No, digo, estoy ridiculizando el asunto, pero hacemos unas carreras de un nivel de especialización tan grande que realmente no atraen estudiantes. Para eso es necesario también establecer un fondo, y ese es el que se plantea también en el transitorio. Un fondo para la obligatoriedad, que garantice los recursos necesarios, que son del orden de 7 a 10 mil millones de pesos al año, cada año, adicionales, para seguir aumentando en 170,000, lo que da en total alrededor de 20 mil millones de pesos al año que tiene que sumarle el gobierno a lo que está dando en este momento a la educación superior pública. Y concluyo diciendo, lo que les señalamos a los legisladores y al gobierno, no es posible que se legisle un conjunto de derechos y obligaciones en el artículo 3º constitucional que no podrían ser cumplidos porque no se asignan los recursos suficientes. Sería una incoherencia absoluta y sería también meter a la educación superior pública del país en un futuro de conflicto y confrontación por los próximos años. Muchas gracias. No, estuvo bien. Gracias, Emanuel. Por último, damos la palabra al doctor Roberto Rodríguez, es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México, licenciado en Sociología por esta universidad,
investigador de este instituto, nivel 3 del SNI. Sus líneas de investigación son política educativa, políticas de educación superior comparada, educación superior y desigualdades sociales. Gracias, Roberto. Hola, buenas. Gracias por invitarme. Y es lo siguiente. En 1916, en Querétaro, se llevó a cabo el Congreso Constituyente de la actual Carta Magna. En la sesión correspondiente al debate del artículo 3º, el general Múgica, el mismo que va a estar después junto a Cárdenas, entonces orozquista, carrancista, pero del ala más radical, decía: este es el momento más solemne de la gesta revolucionaria, lo que vamos a discutir sobre la educación del país. Carranza había llevado una propuesta de artículo 3º, en la que había omitido el principio de laicidad. Se debatió en el Congreso, al final ganó Múgica y sus fuerzas, y desde entonces tenemos la laicidad en el texto constitucional. Carranza pensaba, no sin razón, que, digamos, quitar la posibilidad educativa a la Iglesia Católica crearía un enorme conflicto en los años por venir. Y ello ocurrió. Sin embargo, es claro, por lo menos es claro hoy, que la perspectiva revolucionaria de implantar la laicidad fincaba una de las bases o de los principios fundamentales en la transformación de la educación en México en los años por venir. El momento más solemne de la revolución, decía Múgica. Hoy vivimos un momento parecido, pero no tan solemne ni tan claro, por desgracia, en que está, digamos, en debate la construcción de un nuevo marco normativo, legal, referencial, valorativo, para la orientación de la educación en el país. Durante el periodo de transición, una vez electo el actual Ejecutivo Federal, en ese larguísimo periodo entre la declaración formal de la presidencia y el inicio de actividades, se llevaron a cabo 32 foros, uno por cada estado de la República, para consultar a los maestros y a cualquiera que quisiera participar en ellos sobre los problemas fundamentales de la educación en el país. Según se reporta, se recogieron cerca de 800,000 propuestas, tanto en los foros como en las consultas por internet, por una especie de encuesta que se realizó allí. Precedida a esa magna consulta, pues hubo otras previas, la del secretario Choaifet, sobre los problemas de educación básica, de la educación media superior y de la educación normal, hace aproximadamente 4 años o 5 años casi, en que también se recogieron, según los reportes, pues centenares de miles de propuestas, ¿no? En torno a 400,000. Y el secretario Nuño hizo lo propio con respecto al nuevo modelo educativo de una forma, pues según ellos, más científica. Se procesaron en el CIDE las propuestas y también cientos de miles, haciendo la suma, al menos 1.6 millones de propuestas, más propuestas que maestros, ¿no? Había más o menos tela de dónde cortar, ideas para sacar de ellas un texto constitucional satisfactorio. Hubiera sido, y no fue, una oportunidad magnífica de ofrecernos a los ciudadanos un artículo 3º
bien hecho, decente, bien pensado, bien cubierto, con horizonte, con perspectiva, y no fue el caso. Nos entregaron la iniciativa presidencial del 13 de diciembre, que sí, en efecto, en esta está contenida de manera muy clara el reclamo de las organizaciones magisteriales, ¿no?, sobre la abrogación de la llamada, mal llamada reforma. Pero, desde la primera lectura, son muy evidentes un número de errores, bueno, que serían casi inadmisibles. El primero, todavía en la madrugada de la entrega de la iniciativa de reforma y su publicación en la Gaceta Parlamentaria, era la omisión de la fracción 7, la que contiene la norma de garantías constitucionales a la autonomía universitaria. Eso simplemente se omitió. Pero después, pues más errores, haber también cancelado la fracción correspondiente a educación inicial, educación especial, educación de adultos y educación a trabajadores, simplemente se borró, con consecuencias que después habríamos de ver muy pronto en la supresión de subsidios para educación inicial. Un paréntesis, educación inicial actual, contando todos los sistemas, subsistemas, los de el seguro social, lo de las instituciones, la privada, todo, capta aproximadamente al 13% del grupo de edad relevante, es decir, la población entre 0 y 3 años. Probablemente calcularon el impacto que ello tendría de hacerse un servicio obligatorio para el Estado. Entonces, quizás no fue una omisión involuntaria, otro teclazo o algo por el estilo. También en la iniciativa de reforma se perfiló un centro en reemplazo de las funciones, actividades y tareas que había cubierto el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, un INE, el INE. Un centro que ahora se denominará de revalorización del magisterio y algo más, pero que será una dependencia de la SEP. Este es también un error jurídico muy grande. En la Constitución no se ponen dependencias de las secretarías de Estado. No hay ninguna. Si algo se pone en la Constitución, son órganos constitucionales autónomos. Establecer desde el artículo 3º una dependencia más de la SEP, aunque responda a una demanda sentida, etcétera, no tiene, en términos, si quieren, de técnica jurídica, mayor sentido. Otra, toda la temática de los mecanismos para ingreso y promoción que venían, digamos, adjuntadas a la fracción 9, que ahora la iniciativa piensa derogar, quedan fuera, digamos, de la escena de la Constitución. Al dejarlo fuera, a menos que se indique un procedimiento, un mecanismo, etcétera, etcétera, para normar en los procesos de ingreso y promoción, estos quedan como estaban en el marco de la fracción B del artículo 123 y de la ley reglamentaria para servidores públicos. Esta, por supuesto, digamos, presenta la posibilidad de las comisiones mixtas de escalafón, en donde son pactados entre el sindicato y la autoridad responsable los mecanismos y procedimientos de ascenso en el servicio público. Así fue durante mucho tiempo, también en el servicio magisterial, y eso abre la posibilidad a lo que hoy está reclamando el propio sindicato, el CENTE, y también la CENTE, es decir, a una distribución de plazas, por ejemplo, 50% por asignación directa, ya sea de la autoridad educativa, su cuota, y la cuota del sindicato. Es decir, la abolición, en términos prácticos,
de cualquier forma de selección del magisterio al ingreso y su regreso a las distribuciones por asignación. Esto tiene su asunto. Por desgracia y muy lamentablemente, al inicio del sexenio previo se colgó el San Benito al magisterio de la compra, venta y herencia de plazas, ¿no? Sin haber demostrado nunca cuándo, cómo, dónde y con la complicidad de qué o quiénes, si de la SEP, de Hacienda o de los dos, se hacía esta negociación, ¿no? Ese fue un tema que se quedó pendiente. Pero de cualquier manera, el ingreso por asignación, dejen de lado la corrupción, si las dan por comodato, dejen de lado eso. El ingreso a la profesión académica por asignación sindical o de autoridad tiene que verse, me parece, en un balance de si ese mecanismo, la asignación directa, es la mejor opción para la selección en el ingreso de los docentes. Como está ahorita la iniciativa, ni siquiera se deja a una ley secundaria cuál sería la posibilidad o el marco de definición de ese proceso. De ninguno de los dos procesos, ni del de ingreso, ni del de ascenso o promoción del magisterio en educación básica. Una más sobre la obligatoriedad, ya se trató, pero dejo una nota al hacerla universal, obligatoriedad desde preescolar hasta superior, incluye también al posgrado, y eso sería muy interesante, que la educación del posgrado fuera también obligatoria para el Estado, en el sentido antes dicho, que el que quiera hacer un posgrado tuviera que tener por fuerza la posibilidad de ingresar al mismo. Algo que se omitió, y también, perdonen el sospechosismo, fue tocar de ninguna manera la fracción sexta del tercero constitucional. La fracción sexta corresponde a la educación privada. Y esta trae la huella, bueno, prácticamente desde el origen del tercero constitucional. Es decir, que los privados pueden ofrecer educación si la SEP lo autoriza. Para el caso de básica se requiere solamente autorización. Para el caso de media superior y superior, el registro de validez oficial de estudios. Ambos son procedimientos administrativos, cumplimiento de requisitos formales. Y no se quiso, por alguna razón, colocar ahí, por ejemplo, una exigencia de calidad, que la educación que ofrecen los particulares tuviera que ser, por ejemplo, de buena calidad. Pero no se tocó. No se tocó, entre otras razones, lo que me lleva al punto central de esta presentación. No se tocó porque el término de calidad, cualquier referencia a la calidad, fue excluida de la iniciativa de reforma al tercero, ¿no? Se sustituyó por este término de excelencia, por ahí por una referencia a mejora continua. Me parece que para satisfacción de la disidencia magisterial, y se puede entender en ese sentido, pero se trata de la Constitución. Excluir el término calidad educativa con la explicación que tiene más bien una vertiente política que educativa es, entre otras cosas, dejar de hablar el lenguaje internacional del desarrollo educativo. Y no es cualquier cosa, no me estoy refiriendo de ninguna manera a las recomendaciones de la OCDE o del Banco Mundial o de cualquiera de esos organismos multilaterales, sino a lo que es la corriente principal, la de Naciones Unidas. Naciones Unidas ha acordado con la suscripción de la gran mayoría de los países que integran la organización un conjunto de objetivos para el desarrollo sustentable hacia el 2030. Y eso lleva en muchos campos una serie de
vertientes, mecanismos, convenios, programas, etcétera, etcétera, uno de los cuales corresponde a educación. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el cuarto de ellos, que corresponde a educación, indica como objetivo general garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. A partir de este mandato, la UNESCO ha desarrollado pues toda una programación y una serie de configuraciones de cooperación internacional, otra vez programas, proyectos, difusión de prácticas exitosas, simplemente en torno a la problemática de cómo mejorar la calidad educativa en todos los niveles del sistema. Por eso tiene su lado dejar de hablar este lenguaje, dejar de estar en esta perspectiva, si quieren es internacionales, globales, lo que quieran, por solamente el prurito de que la palabra calidad, como decía el secretario Moctezuma, cada vez que los maestros oyen la palabra calidad, sienten un reflejo y saltan, y por lo tanto preguntamos a la gente, ¿cuál sinónimo habría? Y ellos me dijeron excelencia, y como me dijeron excelencia, ese puse, es casi textual, es casi textual. No. Entonces, bueno, es un debate que está abierto, es sin duda alguna un tema político en el que van a jugar fuerzas encontradas, ¿no? Están, desde luego, como actores políticos relevantes las organizaciones sindicales, la disidencia magisterial, la propia SEP y ahora fuerzas también del bloque de los partidos de oposición que están intentando, digamos, resistir la iniciativa tal como viene presentada. Gracias. Muchas gracias por sus presentaciones. Bueno, pues ahora damos la palabra a quienes nos acompañan, al público presente, para abrir una ronda de preguntas, unas primeras preguntas. El micrófono, si nos lo pueden pasar, por favor. Gracias. A ver, 1, 2. Ya lo atendí. Bueno, me metí corriendo. Sí. Buenas tardes. ¿Se pueden presentar, por favor, y de dónde vienen? Sí, mi nombre es José Antonio González Roa. Acudo a este foro a título personal. Y más que pregunta, quiero hacer algunos comentarios a propósito de la educación. Este año estamos celebrando 102 años del artículo 3º constitucional, que en su momento fue un boom, ¿verdad?, para todo el mundo. Fue una de las grandes aportaciones de México al mundo, el 3º, el 27 y el 123. Estamos celebrando 102 años del 3º. Otro comentario es que la educación recibe y ha recibido una parte muy, muy grande del presupuesto federal. Constantemente se dan reformas y más reformas. Sin embargo, seguimos en los últimos lugares de evaluaciones de la OCDE en matemáticas y no entendemos lo que leemos. Y aparte, los maestros, pues en vez de estar en las aulas, se dedican a bloquear vías férreas, produciendo miles de millones de pesos en pérdidas para el país. Entonces, pues a pesar de todos estos detalles, pues la educación en México sigue siendo mala y súper mala. Y lo de la palabra calidad creo que nos queda muy grande, y yo creo que podríamos tener una educación de excelencia en muy poco tiempo.
Yo creo que en 6 años nos bastaría para sacar niños geniales desde la primaria para que salieran impulsados hacia todo lo que viene después. Muchas gracias. ¿Quién más? Pues muy buenas tardes a todos. Felicidades, doctor, está excelente la exposición de ustedes. Yo me llamo Ernesto González, soy militante de la Coordinadora Nacional, maestro recién jubilado y naturalmente enterado de lo que ha estado pasando en los últimos años en nuestro país con respecto a la política educativa que el Estado pues implementó desde el sexenio pasado particularmente, ¿no? Miren, hay 2 elementos que yo creo que son importantes de considerar en sus exposiciones. Uno de ellos es la defensa del normalismo. Creemos nosotros que precisamente el Estado, desde precisamente la Constitución de 1917, dejó clara esas escuelas formadoras de maestros. Y evidentemente, hasta el día de hoy, han sido fuertemente atacadas. Más de la mitad de las escuelas formadoras de maestros de carácter rural han desaparecido. Hoy día, por ejemplo, la escuela normal rural de Mactumaxá, en Chiapas, está fuertemente atacada y cuestionada. Hay un plantón, para decirlo, ¿no?, en esos momentos a un lado de nuestro Palacio Nacional. Y también la propia Coordinadora Nacional, a través de la sección 22, tiene un plantón que inició el día de ayer y termina mañana. ¿Cuál sería la razón para nosotros? Particularmente porque esta reforma de Enrique Peña Nieto no cumple todavía con las expectativas que el Magisterio Nacional, ¿verdad?, le reclamó desde hace muchos años, cuando menos desde 2013, al gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿verdad?, que se trataba de una reforma laboral y no, bueno, administrativa y laboral, y no una verdadera reforma educativa. Ese era el motivo fundamental. Si ustedes revisan la historia reciente del normalismo, fue atacado permanentemente, de manera sistemática. En los años medios de la década de los 90, las plazas iniciales fueron desapareciendo paulatinamente, junto con la matrícula de las escuelas normales. Fue brutal el golpe que se les da. Aparecen por primera vez los conceptos de plazas iniciales temporales, ¿sí? O sea, eran recursos dados a los maestros que recién egresaban de las normales, eran interinatos. La plaza inicial base, con lo cual yo mismo como docente fui contratado por la SEP, o sea, por el Estado mexicano, desapareció en muy poco tiempo. Nosotros padecemos hoy día de esa problemática. No hay plazas iniciales base ya. Los chicos tienen que ir, a pesar de que fueron evaluados por el Estado a través de todos sus instrumentos, ¿verdad?, a través de los planes y programas de estudio, y ser certificados en cada una de las normales, tienen que hacer exámenes de oposición, negando lo que el propio Estado ya implementó. O sea, el reconocimiento oficial de que el chico que sale o chica que sale de una normal, pues ya está apta para dar clases, ¿no? Eso sería un elemento muy importante. Miren, hay una cuestión que tiene que ver también con lo que decía el doctor Gil Antón, que se me hace muy importante. Si ustedes revisan la cuestión de la problemática educativa, la Coordinadora Nacional reclamó precisamente que esos estándares de evaluación para los maestros afectaban a todo el sistema educativo nacional. Sí, las normales representan regionalismos, y sin embargo ustedes se van a encontrar con egresados de la normal de Guerrero dando clases en Tamaulipas, por ejemplo, ¿no? Y así nos vamos a encontrar en todos lados, de todos los niveles educativos. Lo grave, desaparece la educación inicial o la educación especial, ¿no? Un elemento que tocas tú, por ejemplo, doctor Roberto Rodríguez, que es muy interesante, es la cuestión del modelo educativo, de ese nuevo modelo educativo que fue impuesto en el último bienio del gobierno de Enrique Peña Nieto, sin ningún plan aparente. Las consecuencias son terribles. En educación básica desaparecen las tecnologías. Ustedes han enterado de eso porque son papás o abuelos de chavitos que están en la escuela y que ahora en lugar de tecnologías tienen clubes sin ningún sentido académico, sin ninguna planeación, sin nada por el estilo. Todo eso es una problemática que se está atacando. Por eso decimos los maestros que es una reforma, ¿verdad?, de la reforma para que todo siga igual. Gracias. ¿Alguien más?
Enrique Hamel, de Antropología UAM Iztapalapa. Me gustó mucho la exposición, sobre todo el hecho que fueron en general a puntos bastante precisos y técnicos, ¿no? Eso es como que un muy agradable contraste a muchos debates, especialmente educación, donde predomina el rollo. Sin embargo, creo que tenemos que ver la perspectiva un poco más amplia en la que se da eso, más allá de las propuestas inmediatas para este cambio constitucional y luego de las leyes reglamentarias. Estoy de acuerdo con Emanuel Odórica que no hay un proyecto educativo diferente hasta la fecha. Hay algunas promesas, incluso la de darle más importancia a las normales, ¿verdad? Pero el gran problema que yo veo, y lo dicho hace un rato, es que justamente el campo está muy minado para que cambien las cosas, ¿no? Yo escribí en una columna en La Jornada, por ahí por el 2013, cuando empezó el conflicto a aumentar entre la reforma laboral y las protestas principalmente de maestros de la CENTE, que el gobierno en ese momento, con todas las nuevas atribuciones del INEE y con el nombramiento de los comisionados, que me parecía una cosa muy positiva, pero como se estaban dando las cosas, estaba arriesgando de echar a perder el concepto de evaluación por muchísimo tiempo, de quemarlo de la peor manera. Y desgraciadamente, y no me da gusto haber tenido razón, y lo que yo pensaba en aquel momento, con muchos otros, quedó rebasado. Entonces, ¿cómo remontar, verdad, una situación tan minada y tan quemada? Y sí, es un problema también de vocabulario, ¿no? Si hoy en día alguien me dice que el concepto de calidad es neoliberal, bueno, yo como lingüista sé que ese concepto viene del latín de qualitas, existe hace más de 2000 años, y a no ser que en el Senado de la vieja Roma hubiese habido una fracción neoliberal que inventó ese término, ¿no? Pues tengo que decirles que no, y tenemos que recuperar pues esos conceptos, ¿no?, de posiciones políticas adversarias o problemáticas para una educación pública, crítica, humanística, científica e independiente de ciertas influencias. Entonces hay que ver cómo podemos reconstruir procedimientos y conceptos, quizás desde las escuelas y en relación con la SEP. Yo llevo 40 años haciendo investigación en escuelas, no en la SEP, en escuelas de educación indígena principalmente, y ahí hay muchos proyectos locales que desarrollan sus formas de evaluación. Concretamente, estoy muchos años trabajando en un proyecto en Michoacán, el proyecto Tares Peracua, Creciendo Juntos, que tiene todas sus pruebas, sus formas de evaluar y formas de ir mejorando las cosas. Pero la SEP siempre ha ninguneado eso, los proyectos locales, casi siempre, ¿no? O los elogia en público, pero por atrás nos clava el cuchillo, y eso me consta porque han rebajado los salarios de muchos de esos profesores, en fin, no voy a ir al detalle. Entonces, lo que yo veo es un gran dilema, lo dije hace rato, de que en el campo de la educación, desde preescolar hasta la universidad, desde programas generales y programas específicos como educación indígena, pues necesitaríamos a gritos pues democratizar y descentralizar todo esto, porque no veo por otro camino cómo pudiese recrearse una mística que hace falta en las escuelas y que haga que maestras y maestros pues tomen con mucho entusiasmo su tarea de educación, y que desgraciadamente no es el caso, ¿verdad? En muchos contextos, eso se terminó. Frente a una situación en el país donde desde el gobierno hay una angustia por cómo está el país y que lleva a una mayor centralización en muchos campos. Entonces, ese conflicto de la necesidad de descentralización y democratización frente a una transformación que según el gobierno actual nada más se puede hacer de arriba para abajo, al parecer, pues a ver cómo intervenimos nosotros. Gracias.
¿Orden? ¿Qué comenzamos? Sí, sí. Primera ronda y luego otros. Sobre la primera, quisiera nada más platicarle, profesor, que venía yo en un taxi, me preguntó el señor si era profesor, le dije, bueno, le dije que era profesor, entonces me dijo, todos los profesores son una bola de flojos, bloquean calles, rompen vidrios, entonces yo le dije, tiene usted razón, ¿no? Todos los taxistas son unos rateros, todos los taxistas alteran el taxímetro, y dice, pero joven, bueno, eso sí lo agradecí, ¿no? Pero joven, yo soy taxista y no soy así. Y le dije, es que la generalización que usted hizo de los profesores es injusta. Yo le pido, por favor, que no generalice. No es cierto que los profesores se dedican a bloquear. Hay muchos profesores que se dedican a trabajar y hay que ver las razones, muchas veces, de los bloqueos, que me parece que son directamente proporcionales al bloqueo de los mecanismos institucionales para resolver las cosas. Hasta los empresarios bloquearon para parar una reforma fiscal. La defensa del normalismo creo que es importante, pero tenemos que hacernos cargo de que tenemos que mejorar muchísimo autocríticamente la formación normal, de tal manera que sea inequívoco que el certificado de la normal es garantía social de la ocupación de un puesto y que no sea nada más porque se egresó del normalismo. Pero hay un punto, me parece que el normalismo tiene que mejorar, pero a su vez hay que desterrar la frase de Nuño de que cualquiera puede enseñar si pasa el examen. Al contrario, todo egresado de la universidad que quiera dar clases tiene que ir a una normal buena a aprender pedagogía. Los mecanismos de asignación son un problema, porque creo que tenemos que oponernos con la misma fuerza a la venta y herencia de plazas y a las formas de arreglos, pero también a una meritocracia fetichizada que supone que se puede poner de mayor a menor al mejor o a la mejor, ¿no? Es absurdo. Por eso yo propongo que pensemos la adecuación al puesto. Es decir, el profesor que resulta idóneo para usar la palabra de la reforma de la ley actual es el que esté adecuado al puesto que se necesita en una escuela y no en general el que sacó el mejor resultado en la evaluación. ¿Por qué? Porque la evaluación, cuando Vargas Llosa decía ¿cuándo se jodió el Perú? Perdón, en esa conversación en la catedral, ¿cuándo se jodió la evaluación? Cuando se le asoció a una evaluación con dientes, con consecuencias laborales. La evaluación es un medio, no es un fin. De hecho, el mejor camino para ser destacado es estudiar muy bien la guía, aunque en el aula pasen cosas diferentes. Al estar desvinculada la evaluación del trabajo en el aula, se convierte en un mecanismo laboral para conservar el empleo sin que haya transformación. Entonces yo pienso que se quema el concepto de evaluación cuando con toda, ¿cómo se dice? Sevicia o con toda una cosa muy fea, se dice evaluación con dientes, con consecuencias, ¿no? Y yo creo que hay un reto para este gobierno. Creo que si previamente a existir ya se llama cuarta transformación y no como las otras que se llaman primera, segunda y tercera a posteriori, bueno, lo que tendría que tener es un proyecto educativo muy serio y no lo tiene. Y no lo tiene y cala, porque haber seguido como estábamos no conducía a mejorar la educación. Lo que cala mucho es que con la que se propuso está pasando algo parecido, y me cala decirlo, no tiene modelo educativo. Tiene un modelo de gestión otra vez de la planta docente. Y por otro lado, si de veras se concibe que se está haciendo una cuarta transformación, ¿cuál es la transformación del proyecto educativo que asegure, a mí no me gusta ni calidad ni excelencia, que asegure la más alta
o la más importante formación integral de las personas, que incluya el aprendizaje, incluya la preparación para el trabajo, pero también incluya a ciudadanos que respeten la ley, etcétera. Entonces, me parece que hay que pelear porque esta reforma, o que estos cambios, como dice Imanol muy bien, estos cambios constitucionales, no vayan a caer igual que la anterior, en la cual pues el modelo educativo o la propuesta educativa se hizo al final y empezó a operar 3 meses antes de la elección. No es justo que una cuarta transformación haga exactamente lo que se propuso la última transformación del neoliberalismo, que fueron las reformas estructurales. Bueno, yo creo que el sentido que toman las palabras es histórico y contextual, y eso, Enrique, seguro lo sabes mucho mejor que yo y lo dirías ahora, pero en el ámbito de quienes estábamos metidos en el estudio de la educación, eran permanentes los debates sobre lo que es calidad y los intentos de definición, ¿no? O sea, listados que eficiencia, eficacia, pertinencia, pertinacia, pertilosia, o sea, lleno de cosas de este estilo, para tratar de darle a ese término algo que fuera asible en términos de poder observar, no digo ni medir, observar si efectivamente se está avanzando en una dirección adecuada. Roberto insiste mucho en que una forma es establecer ciertos estándares. Necesitamos que todo niño que salga de sexto de primaria sepa sacar raíz cuadrada sin calculadora. A lo mejor es un absurdo, pero necesitamos saber, y podemos decir que se cumple con esos estándares porque están establecidos, pero no tenemos nada así y no sé si es posible establecerlos así, ¿no? Cambiarla como la cambió con el argumento que nos contó Roberto, que lo vimos todos además en la comparecencia del secretario de Educación, Moctezuma, con tanta historia que tiene Moctezuma, que viene desde la traición a los acuerdos con los zapatistas, ha pasado, no, porque ni había todavía acuerdos de San Andrés, eran los acuerdos que tenían de dialogar, ¿no? Todo eso cargado hasta las orquestas de Salinas Pliego, pues se ve que no sabe de qué está hablando. Entonces alguien dice excelencia y dicen sí. En 1985 estaba en boga una cosa que venía de las formas de la conquista del espacio automotriz por las compañías japonesas en Estados Unidos, se llamaba Total Quality Management. Y el Total Quality Management tenía como divisa y concepto máximo excelencia. Y nunca a nadie en México se le había ocurrido decir que esta era una universidad de excelencia o tenía que ser de excelencia, hasta que Carpizo dijo que la excelencia era una universidad que tenía cuotas y entonces los estudiantes sabían apreciar lo que les costaba caro. Era como un anuncio de Chivas Regal, se ve caro, lo es, ¿no? De verdad, esos fueron los debates que dimos. Y excelencia se cargó de significados, ¿no? Y entonces ahora uno les dice, oye, ¿cómo? Digo, déjale calidad, está menos mal, por lo menos hicimos intentos de definirla desde lo educativo. Excelencia no quiere decir absolutamente nada, hay libros escritos sobre esto, en cómo la palabra permeó a través de la OCDE y de otros espacios a la educación superior. Cito nomás uno, The University in Ruins de Bill Readings en el año 93, 94, todo un capítulo sobre el sentido del significado de la excelencia, ¿no? ¿Quiere decir eso que no aspiramos a nada? ¿A que la educación sea pues como sea? ¿No? No, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo mayor que el de encontrar una palabra satisfactoria que tampoco nos diga nada.
Y creo que incluso en algunos textos previos del artículo 3º, incluido el anterior, había algunas definiciones sobre el mayor logro posible, cosas un poco más tangibles, ¿no? Ser lo mejor posible en cada momento en las condiciones que tiene cada escuela, ¿no? Está asociado a los problemas de logro y mérito, que es una discusión muy fuerte, en fin. Yo creo que esos temas están muy metidos en toda la discusión. Creo que nosotros vivimos primero que los maestros de básica lo que fue la destrucción de la evaluación. Porque la evaluación que teníamos en las universidades en los años 80 cambiaron para darnos estímulos y para darnos SNI, ¿no? Y las repercusiones han sido positivas en lo económico para sectores más o menos, ni siquiera diría totalmente minoritarios, pero restringidos, ¿sí? Pero estamos hartos de la evaluación, ¿sí? Y tenemos casi, no 102 años como el artículo 3º constitucional, pero tenemos no sé cuántos años, 30 y tantos años de evaluación que no nos ha hecho aprender absolutamente nada sobre nosotros mismos y sobre nuestras universidades. Nada. Estela Ben-Simón, en un libro publicado en 2003, decía, de toda esta evaluación no se aprende nada. ¿Por qué no entonces reivindicar que lo que hay que evaluar es el sistema, analizarlo? No usemos la palabra evaluación, analizarlo, tener indicadores del sistema, de dónde están sus problemas, las instituciones del sistema, las escuelas del sistema, ¿no? Nosotros aquí en la universidad había una propuesta de que hiciéramos un contrarranking desde la UNAM y dijimos, no, hagamos una dirección de evaluación institucional que evalúe lo que hacen las entidades académicas en completo, no cada uno de sus integrantes en lo particular. Y termino diciendo, eso no se opone a la idea de que también de este lado se puede llevar algunas ideas de cómo establecer mecanismos de ingreso que no tienen por qué quedar en el artículo 3º. La idea de las dictaminadoras es un ejemplo, ¿no? Pero el tema más importante es cómo, como hacemos nosotros aquí, se abre una plaza específica para cubrir ciertas condiciones, ¿no? Y si es para literatura prehispánica, puede llegar un físico súper bien preparado, pero como el examen no tiene nada que ver con eso, no le va a ir bien, no es pertinente para esa plaza. En cambio, si nosotros hacemos un gran examen a todos los aspirantes a entrar como profesores a la UNAM, a ver cómo les va, una especie como el examen de admisión para los chicos para entrar a las licenciaturas, así gigantesco, entonces decir plaza, se abre plaza, Instituto de Investigaciones Filosóficas, Manuel Peinbert sacó el primer lugar, pásele. ¿No? No tiene sentido, pero tampoco tiene sentido en las escuelas de básica, porque se trata de que la gente conozca no solo la pedagogía, no solo el plan de estudios, sino muchas veces el entorno. ¿En dónde hay que ir a dar esa clase? ¿Con niños? ¿En qué condiciones? ¿En qué contextos históricos, regionales, etcétera? ¿No? Entonces hay mucho que empujar, aunque no, insisto, no todo tiene que quedar en el texto constitucional. Qualitas. Bueno, Cicerón sí era medio neoliberal. ¿Cómo osas hablar lenguas sin manos? Miren, la Constitución no habla solamente de calidad para la educación, sino que hay una tendencia muy definida a asignar responsabilidades al Estado de servicios públicos de calidad y de bienes públicos de calidad. Por ejemplo, artículo 4 de la Constitución.
Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. Artículo 6 respecto a telecomunicaciones. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, etc. Artículo 17. La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad. Es decir, y no creo que en esas zonas esté perfectamente definido qué quiere decir alimentación de calidad, si cuántas calorías, proteínas, no. Sí. A diferencia de lo dicho aquí a mi izquierda, la obligación del Estado respecto de la calidad de los bienes públicos me parece que no puede ser omitida por un prurito político, ni se puede sustituir con términos como excelencia, que viene del cielo. ¿Ya? Pero no hay diferencia, en eso estamos de acuerdo. ¿En que se ponga calidad? Sí, por lo menos esté calidad. Pero ¿por qué ha habido un esfuerzo en el caso de la educación por decir lo que es? Porque hay un ejemplo muy claro de una universidad norteamericana, perdón que tome más para contarlo. En la Universidad de Virginia, el presidente de la universidad, yo estaba ahí haciendo una estancia, manda un documento diciendo: los estacionamientos para profesores de esta universidad han alcanzado ya un nivel de excelencia certificado por quién sabe quién. ¿Ah? Esto quiere decir que se ha evitado que nadie que no sea profesor con derecho a poder entrar al estacionamiento pueda entrar. Y entonces la respuesta fue de como 30% de los profesores que no tenían acceso a los estacionamientos de profesores porque eran insuficientes, diciendo: perdone usted, pero un estacionamiento de excelencia para profesores sería el que tuviera lugar para todos los profesores. Y el problema es cuando los términos permiten interpretaciones así. Entonces, yo no digo que lo dejemos vacío, hagamos lo mejor para que sea lo menos hueco y sin contenido que sea posible. Bueno, yo soy Luis Tamayo, soy profesor ahorita en la UAC. Déjenme contarles rapidito una investigación que hicimos aquí en la UNAM cuando yo era profesor aquí en filosofía. Hicimos una investigación acerca de presencia de los conocimientos de la preparatoria en los alumnos de último año de la universidad. Fue un papit, ¿no? Lo que hicimos fue hacer una randomización, una búsqueda de los elementos comunes en todos los programas. Lo hicimos con mucho cuidado de los diversos tipos de bachillerato que hay en la Ciudad de México, tecnológico, ustedes saben. Quedó una prueba de 20 preguntas donde se preguntaba cosas que todos pasamos los exámenes en la prepa. ¿Cómo se llamaba el primer virrey de México? Resuelve el siguiente logaritmo, saca cosas que todos estudiamos. Ustedes pueden imaginar lo que fue el resultado. Fue una masacre. El promedio de calificación fue 1.8. La calificación máxima fue 3.5. Claro, por supuesto. Entonces, de todas maneras, cuando vimos los resultados, hicimos como 1000 encuestas en muchos lugares, básicamente aquí en la UNAM, pero también fuimos a Anáhuac, a Panamericana, etc. Sí, entonces, después hicimos una segunda prueba porque nos pareció que era demasiado alto lo que se había obtenido. Y entonces hicimos una prueba donde se evaluaba 4 años después de terminaba el bachillerato en personas que no habían cursado la universidad, porque nos dimos cuenta que los que resolvían bien las preguntas de biología eran los médicos y los biólogos.
respondían bien las de matemáticas, los físicos, los ingenieros, los matemáticos, etc. Es decir, que la prueba no está evaluando los conocimientos de la prepa, sino los que seguían recibiendo en la universidad. Cuando lo aplicamos con personas que, terminando la prepa y pasando la prepa, 4 años después los evaluamos, la calificación fue 0.2. ¿Ah? Es decir, lo que mostraba nuestro trabajo era que parecía que la prepa no servía para nada, ¿ah? Respecto a la cantidad de conocimientos que se podrían resolver en una prueba escrita. Claro, me pueden decir que la prepa es mucho más que eso. Hay una serie de conocimientos prácticos, hay metodologías, hay otras cosas que se aprenden en la prepa, estoy de acuerdo. Pero lo que íbamos es a lo pobre, que es el procedimiento de una evaluación escrita. ¿Ah? Muchos maestros, estoy seguro, que no pasan bien una evaluación escrita, pero tienen conocimientos, tienen... un maestro se entrega a sí mismo, un buen maestro, o sea que hay de muchos tipos, un buen maestro se entrega a sí mismo en la educación y eso no es fácil de evaluar. ¿Ah? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el cuidado y el estímulo de las buenas normales, pero una cosa que trabajábamos en ese estudio que yo hice, que finalmente se publicó con el nombre de El discipulado en la formación del psicoanalista, porque en ese ámbito en particular, que implica una persona que tiene que desarrollar una práctica muy complicada, que es el trabajo con la locura, que no es lo del médico, ¿eh? El médico es un tipo de mecánico. Mi padre fue urólogo y él me decía, nosotros somos mecánicos. No te sirve la uretra, te la cambio por un uretra. ¿Ah? No, el psicoanalista trabaja con la locura. Y lo trabaja con una cosa muy particular que es el ejercicio de la transferencia. Entonces, para producir un psicoanalista no es solamente repitiendo, no repitiendo Freud y Lacan y Melanie Klein, no. Un psicoanalista se tiene que analizar, decía Freud, ¿no? Para poder entender lo que su locura está en juego en cada caso. Entonces, la cuestión se hace más difícil y por tanto aparece un elemento clave que es el elemento del deseo. El elemento del deseo de saber que nos dábamos cuenta que la educación tradicional, esta que precisamente de la evaluación, que busca que se repitan conocimientos, pues generaba muy complicado el asunto. De cómo diablos podíamos saber cuando nos encontramos ante un buen psicoanalista, ante un psicoanalista, punto, sin el buen. Y nos dimos cuenta que ciertamente las facultades de filosofía pues no forman filósofos, forman conocedores de la filosofía. Un Hegel, un Heidegger, un Kant, eso no es necesariamente producido por las escuelas de filosofía. ¿Ah? Pero entonces hay una crisis, aparece como la crisis de la educación, donde amigos como Laurent Conas, que estuvo en el Instituto Superior de Pedagogía de París, nos decían que deberíamos cambiar el modelo por una educación que fuera con base en enigmas, ya no en conocimientos acabados que podemos evaluar y que podemos asignar una calificación, sino con enigmas que podamos entregar y a ver qué sale. El problema es cómo diablos evaluamos los enigmas, cómo se evalúa el deseo. Me encantaría, pero la tarea es enorme, es grande, que esta reforma educativa, que estoy de acuerdo que no, la anterior era una vergüenza, una reforma laboral, estoy de acuerdo, o sea, la crítica que hicieron los maestros a la reforma del sexenio anterior, por favor, era totalmente cierta. Pero esto nos pone en la cuestión de que si realmente queremos hacer una reforma educativa y no sigamos con un modelo educativo, pero rebasadísimo por la historia. ¿Ah? Los maestros actuales no pueden competir con el teléfono celular. ¿Ah? Yo soy profesor, yo no puedo competir con el teléfono celular. ¿Ah? La información, que es lo que habitualmente se da, es mucho más eficiente el Internet. Pero hay otras cosas. Y esas son las que tendríamos que estimular y generar otra cosa. Gracias. Bueno, rápidamente una cuestión. Uno siempre va aprendiendo.
A mí me parecía durante algún tiempo que decir educación de calidad o educación con algún adjetivo era un pleonasmo. Yo estaba equivocado. Sí, porque en su caso podría ser innecesario, pero no pleonasmo, ¿no? Me enseñaron mis colegas y yo agradezco a Roberto la crítica que me hizo. Digamos, no estoy seguro que sea calidad. Ahora, si le dice tanto la Constitución, lo que habría que decir es vamos a entender por ello algo preciso, como consenso. Y la segunda es, yo creo que si a mí me hicieran la prueba, Luis, del conocimiento de prepa, pues sacaba -3. Pero no es que no sepa, a lo mejor pasó mucho tiempo también, ¿no es cierto? Es decir, coseno, tangente, etcétera. Me sé monocotiledonias, dicotiledonias, paralelepípedos. Pero lo que quiero decir es, ¿qué tal si el horizonte que se plantea una idea de transformar la educación pasa por cuestionar una educación que nos enseña a responder por una que nos habilita para preguntar? Tampoco sé cómo se haga, pero hay pedagogos, es decir, yo pienso que del tamaño de la expectativa debe ser el tamaño del reto, ¿no? Y habrá que hacer trabajo piloto, etcétera, pero sí necesitamos ese tipo de cambios, ¿no? Porque si no, la evaluación, no solo a los niños, no solo a los estudiantes, sino también a los profesores, está basada en repetir. Y me parece que mucho de lo que sabemos no es medible, ¿no? Pero es importantísimo. Entonces, ¿cómo acercarse a ello? Pues probablemente con formas de observación muchísimo más delicadas que un examen general, ¿no? Muchas gracias. En 1990 pedíamos que le aplicaran al rector Sarucán el examen de admisión a la UNAM, absolutamente convencidos de que no lo iba a pasar, ¿no? Yo estudié física, no me acuerdo prácticamente de nada, me recibí, ¿no?, con trabajos, y sin embargo creo que aprendí muchísimo en la carrera. Formas de razonar, formas de construir ideas, argumentos, en la carrera, aparte de lo que había afuera de la carrera. Y yo creo que no soy pedagogo, pero pensar que todo lo que se enseña que no se queda en la memoria como una retención es un mal uso de lo educativo, no es del todo cierto, ¿no? Porque a lo largo de montones de años hemos ido aprendiendo cosas que lo que van construyendo es una capacidad de aprender más y de entender y de razonar, etc. El segundo punto es muy breve. 30 millones de votos por el cambio. ¿Merecemos? Confieso que yo soy uno de esos. Que en algún momento, una vez resueltas las necesidades inmediatas que se intentan resolver con el artículo 3, se ponga en juego una discusión de no quiero usar la palabra modelo educativo porque me acuerdo de Nuño y es como algo así de salte, salte, salte. De un proyecto educativo diferente para este país. Sin decir que es el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni nada, porque me parece un poco presuntuosa esa orientación, pero sí de que haya la oportunidad de que el conjunto de cambios que reclama la sociedad se plasmen en proyecto educativo general y partes del proyecto. Y esa nos toca a nosotros acá también. Estoy absolutamente seguro, por las encuestas que se hicieron, los ejercicios de voto que se hicieron, que en esta universidad la gran mayoría votó también por el cambio. Más que por el cambio que por López Obrador, ¿sí? Y sin embargo, somos
muy poco afectos a empujar cambios que sabemos que son necesarios desde hace mucho tiempo. Entonces, aquí y en otros lados, yo no pienso, no coincido con la idea de que la transformación solo puede venir desde arriba. Creo que cuando hay un contexto en el que hay disposición a transformar desde arriba, uno tiene que tomar la iniciativa para transformar desde abajo, desde donde estamos. Y creo que esa sería la idea más rica que me llevaría de decir, bueno, entrémosle a lo que nos toca, ¿no? Gracias. Nada, muchas gracias. Hay un anuncio, por favor. Gracias, las esperamos de vuelta a las 4 de la tarde para discutir la ley de bioseguridad. Gracias por venir.